Estimados participantes, espero que se Buenas encuentren. tardes, Hola, profesor. profesor. Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Todo bien por aquí? Buenas tardes, profesor. Muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes, Profesor, buenas. Como tenemos previsto, vamos a conversar sobre los temas de participación ciudadana, ¿no? Y vamos a hacer ahí una breve revisión, si queremos, sobre la importancia de la participación ciudadana en los procesos de planificación y también algo del presupuesto participativo. Pero como digamos que los procesos de participación ciudadana son procesos que ya en cada distrito, en cada lugar se vienen realizando a cabo, se vienen llevando a cabo. Vamos a iniciar el trabajo el día de hoy con una especie de trabajo evaluativo. Vamos a evaluar cómo funcionan o cómo se dan, qué ventajas y desventajas tienen en estos momentos los procesos participativos en nuestra jurisdicción, en la jurisdicción donde trabajamos, donde estamos. Porque, como ayer comentamos, en el tema de los procesos de participación ciudadana, son necesarios e importantes, ¿no? Por la construcción de la legitimidad de la propia gestión, pero también para validar la acción del Estado, ¿no? La ciudadanía reclama, tiene su propia situación de problema, y el Estado resuelve a través de, o responde a través de políticas públicas. Y las políticas públicas representan acciones, ¿no? Entonces, a propósito, digamos, desde la ley orgánica de municipalidades y todos los procesos de planificación que han habido, y además el propio presupuesto participativo, creo que nos dice que en las municipalidades, en la mayor cantidad de ellas, hay procesos de participación. Entonces vamos a hacer una evaluación. Vamos a hacer un trabajo evaluativo de esos procesos de participación ciudadana. ¿Cómo lo vamos a hacer? A ver, vamos a utilizar una herramienta que se usa también en planificación, ¿ya? Que es el FODA. ¿Lo conocen, no? ¿Conocen el FODA, no? El análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades. Debilidades y amenazas. Sí, es conocido. Sí, es una herramienta conocida. Vamos a hacer una explicación breve sobre sus implicancias, en el marco incluso de los procesos de planificación, y también digamos, afirmar la utilización de esta herramienta, asociando incluso con el ejercicio que ayer explicábamos, el ejercicio que estamos haciendo. Fíjense. Imaginen, este es como una pizarra en blanco. Vamos a colocar una línea. Esto es como una línea de tiempo. Acá hasta el tiempo. En este eje horizontal está el tiempo. Y en el eje vertical vamos a colocar la idea de proceso, ¿no? La idea de lo que viene sucediendo. ¿Cómo podríamos graficar? Esto vamos a poner, esto es como, esa línea es como el hoy, el momento que estoy haciendo el análisis, hoy. ¿De acuerdo? Y entonces vamos en un gráfico como esto podemos representar los procesos actuales. Por ejemplo, ¿no? Podemos decir, sobre la participación ciudadana, podríamos decir que existen un debilitamiento, o se está mejorando. Cuando le ponemos un verbo que intenta resumir lo que viene sucediendo en los últimos años, ¿qué estamos diciendo, no? Que si nosotros tuviéramos una escala de medición con una cuantificación, por ejemplo, de densidad, número de organizaciones sociales, por ejemplo, para utilizar un indicador, ¿no? Entonces, si este es el año 2020, yo puedo hacer un corte anterior, otro 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 corte anterior. Puedo hacer año 19, 18, 17, 16, 15, 14, hasta donde tenga información.
¿De acuerdo? Entonces yo digo acá una cantidad de participantes o de organizaciones que participan, acá otra cantidad, acá otra cantidad, el año 2017, el año 2016, el año 2015, el año 2014. ¿De acuerdo? Estoy graficando cómo el comportamiento de los procesos de participación ciudadana. Estoy haciendo una gráfica del comportamiento de la participación ciudadana. ¿Ok? Ya. Voy a unir esos puntos. A ver qué me sale. Me sale una curva así. Entonces yo puedo interpretar ahí que la participación ciudadana como proceso tiene, digamos, un comportamiento, ¿no? Un determinado comportamiento. Es así como se identifican las tendencias, ¿de acuerdo? O sea, esto que hemos graficado ahorita, estamos graficando un proceso. O sea, un proceso se puede graficar a través de los indicadores. Los indicadores se mapean y se pueden poner en un gráfico su comportamiento. Y entonces yo puedo, de alguna manera, predecir cuál puede ser su comportamiento. Es decir, yo puedo proyectar para el futuro lo que va a venir, el grado de comportamiento. Yo puedo decir que esto va a venir por acá. O sea, que implica que es lo que estoy observando, que el año 2018, bueno, lo voy a poner con X para que ¿ya? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que en el 18 tuvo un periodo de recuperación de los procesos de participación ciudadana, el 19 y el 20 se afirma, y entonces proyecto. Entonces, esa línea, esas X que me dan una idea del comportamiento futuro de la participación ciudadana, que es la línea magenta que estoy colocando aquí, ese comportamiento futuro, a esto llamo tendencia. Y esto que está acá lo llamo el proceso. ¿Ok? Entonces ahí puedo graficar entonces la diferencia entre un proceso y una tendencia, ¿no? ¿Qué pasa si yo quiero, desde el punto de vista estratégico, necesito fortalecer? Porque esto en realidad es relativo en función de las organizaciones, ¿no? Más allá de su calificación, si es bueno o malo este proceso, porque puedo decir, es un proceso de recuperación, pero lento, ¿no? Yo puedo actuar en el fortalecimiento. La actuación significa que yo, entonces, identifico una acción estratégica, por ejemplo acá. En este caso específico, si lo quiero fortalecer, lo quiero incrementar, mi acción estratégica debería estar, digamos, aquí, ¿no? Vamos a poner también con azul. ¿Okay? Yeah. Aquí. ¿Para qué? Para que el comportamiento de esa tendencia sea distinta. Entonces, yo que estoy buscando que la tendencia se vaya por este lado y no se comporte de esa manera. Entonces, ya vi el proceso, ¿ya? Y entonces voy a cambiar de sentido, ¿de acuerdo? Esa flecha que acabo de, esta azul que está acá abajo, esa es la acción estratégica. La acción estratégica. Completa en la pizarra no es igual que una pizarra vivo, así que la letra hay que saber interpretarlo. Pero quería yo construir con usted esto que implica cuál es la acción estratégica y mi análisis de futuro, o sea, el comportamiento futuro y las posibilidades que tiene el proceso de participación ciudadana, o sea, es decir, en este espacio que está al lado derecho del hoy para este lado, es decir, todo esto de acá, es el futuro. Y entonces mis reflexiones sobre ello se llaman prospectiva, ¿no? Prospectiva. Y todo lo que está en el pasado es lo que corresponde al diagnóstico.
Este es el diagnóstico. Entonces, el diagnóstico se grafica en los procesos, yo hago el análisis prospectivo, porque el análisis prospectivo me permite identificar la intensidad de la acción estratégica, para poder obtener el futuro deseado. ¿De acuerdo? Ya. Pero un tema central en la elaboración de este diagnóstico, que como proceso viene sucediendo, es saber la situación actual, en estos momentos. ¿De acuerdo? Y ahí tiene relevancia tiene relevancia el hoy. ¿Qué cosa está sucediendo en el hoy? Esta línea que está acá, ¿no? ¿Cuál es la situación por ejemplo, en este caso, de la participación ciudadana en estos momentos, ¿no? Más allá de identificar el proceso, de lo que ha pasado anteriormente, sino en el hoy. Ya. La herramienta de análisis para poder graficar cómo se está comportando en estos momentos la participación ciudadana es el FODA. ¿Ok? Entonces, el FODA es una herramienta de momento. Es como sacar una fotografía de la realidad en el momento que se hace el análisis. Esto es muy importante, por eso hay que valorar la importancia que tiene esa herramienta, pero que tiene uso relativo. Una gestión estratégica implica, por ejemplo, el manejo eficiente del FODA implica que nosotros lo podemos, digamos, aplicar cada cierto periodo de tiempo, aunque el objetivo final, la visión no cambie, lo que deseo para la participación ciudadana no cambie, yo podría cambiar, es decir, si estamos en el año 2020, ha transcurrido, estoy en el año 2021, y el 2020 yo incluí cambios en el propio proceso de planteamiento, de participación ciudadana. Por lo tanto, el próximo año yo puedo hacer otro FODA. ¿Ya? Y si yo busqué este resultado, pero lo que estoy obteniendo es un resultado parecido a este, ¿qué significa? Que yo aquí, yo puedo ajustar mi estrategia, hago mi FODA y ajusto la estrategia para que tome el rumbo. Y así sucesivamente. Entonces, cada año que pasa, yo puedo ir ajustando y monitoreando. Por eso les hablaba yo ayer de la planificación como algo vivo, permanente, como que debe incorporarse en la cultura de la gestión, porque es una herramienta flexible digamos, de constante y permanente actualización. No es una herramienta fija que pretende establecer por el horizonte del plan una imagen que obviamente se ha trabajado, que es la imagen posible, pero que está escrita en piedra y no puede cambiar. Las situaciones de contexto pueden hacer cambiar esta situación. ¿Cuáles son las situaciones de contexto? Las situaciones de contexto se pueden graficar en el FODA. Entonces es una herramienta de diagnóstico, pero de momento. Entonces yo puedo... ¿Por qué? Porque los elementos, las fortalezas, las debilidades, las oportunidades, las amenazas, pueden cambiar. Y de hecho cambian de manera permanente, ¿no? Entonces, esta es una herramienta que se utiliza para la toma de decisiones. La toma de decisiones inmediata, ¿no? Recuerdan lo que hablábamos ayer de pensamiento estratégico, es decir, cuando se incorpora el pensamiento estratégico en el que toma la decisión, permanentemente está pensando en la herramienta, en el aprovechamiento de oportunidades, ¿no? Ok, hasta ahí, fíjense. Esto, voy a borrar. Esto es, digamos, la importancia, el significado que tiene la aplicación de una herramienta de este tipo. Vamos a explicar también un poquito más sobre la herramienta. Miren. Una borrada de pizarra, como se dice. Ok. En el FODA, por ejemplo, lo que tiene que quedar muy claro es el objeto de análisis. ¿Ya? Cuando yo puedo hacer un FODA del territorio, evidentemente, ¿cuál es mi objeto de análisis? El distrito, la delimitación político-administrativa, ¿no? El territorio con todos sus componentes, ¿no?
Yo puedo hacer un análisis de mi empresa. ¿Cuál es mi unidad de análisis? La empresa, el interior y todo lo que funciona o hace funcionar o permite establecer la empresa. Mis capacidades, las capacidades de mis empleados. Todos son elementos que son de la empresa. Cuando yo identifico las oportunidades, están relacionadas al accionar de la empresa. Yo puedo hacer un FODA personal, entonces, por lo tanto, yo puedo identificar a través de un FODA personal una serie de oportunidades o amenazas, por ejemplo, pero con respecto a la unidad de análisis. Por eso, muy importante tener presente la unidad de análisis, ¿de acuerdo? En este caso específico, la propuesta que les traigo es que hagamos un análisis de, los procesos de participación ciudadana, ¿ok? Fíjense la importancia que tiene tener muy claro la unidad de análisis, ¿no? Porque una fortaleza del territorio, de repente es más bien una oportunidad para el proceso de participación ciudadana, pero las fortalezas del territorio no necesariamente son fortalezas del proceso de participación ciudadana. Entonces, el objeto de análisis, la unidad de análisis puede ser un territorio, una empresa, o un proceso que no tiene delimitación, ni tiene referentes, o sea, tiene un nivel de abstracción. Analizar un proceso de participación ciudadana, tenemos que hacer abstracción, ¿no? Y tenemos que ver lo que implica, lo que significa el proceso de participación ciudadana infraccional. Entonces, por eso es importante tener muy claro la unidad de análisis, para no equivocar y no fallar en el FODA. Otro elemento principal en el FODA es que el FODA es, si se tiene con claridad la unidad de análisis, vamos a poner aquí la unidad de análisis de manera gráfica, estamos hablando de los procesos de participación ciudadana, o el proceso de participación ciudadana del lugar donde trabajan, y entonces observamos que hay en el interior del proceso hay cosas buenas y cosas malas. A las cosas buenas le llamamos fortalezas y a las cosas malas le llamamos debilidades. En el entorno, lo que podría impactar y podría, digamos, de alguna manera, condicionar el desarrollo de estos procesos de participación ciudadana, lo que llamamos el entorno. Están las cosas buenas, las oportunidades, y las cosas malas, las amenazas. ¿De acuerdo? Entonces, estos elementos, por eso que fíjense la importancia nuevamente que radica en tener con claridad en la unidad de análisis, lo que estoy analizando, porque teniendo claro la unidad de análisis, no hay manera de relativizar. A veces cuando se hacen los FODAs se dice, oye, pero esta es una oportunidad o una amenaza. ¿Es bueno o es malo? Sucede fuera, pero es bueno y es malo, ¿no? ¿Cuándo, en qué momento, o sea, aparecen como oportunidad o amenaza? Depende mucho de la unidad de análisis, ¿de acuerdo? Y otro elemento clave que también es importante es saber hacia dónde va. Porque el saber hacia dónde va, con la decisión de futuro, hacia dónde podemos dirigir, es importante también porque eso también le quita el valor relativo de lo que puede implicar tanto las fortalezas como las debilidades como las oportunidades. O sea, para dejar de que esos elementos se conviertan en relativos, importante tener esa visión. En nuestro caso, por ejemplo, nosotros vamos a hacer un FODA con el ánimo de fortalecer los procesos de participación ciudadana. Entonces nosotros queremos hacerlos más fuertes. Entonces, esa es la intencionalidad que tenemos, entonces vamos a hacer un FODA a los procesos de participación ciudadana. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un trabajo ahora, vamos a iniciar para luego hacer el conversatorio. Cada uno de ustedes, elementos internos, sus cosas buenas y sus cosas malas, y en su elemento del entorno, sus oportunidades y amenazas. ¿De acuerdo? Tal cual, y aquí este ejercicio es muy interesante porque lo que intentamos es recoger las visiones de ustedes respecto a los procesos de participación. ¿Qué es lo que opinan? ¿Qué es lo que ven? ¿Qué es lo que pueden captar de estos procesos de participación? ¿Ah? ¿De acuerdo? Ahí, ya, para no, ¿ok? Ya, vamos a hacer la posición de grupos impares y va a empezar el grupo número 7. ¿Ya? Sí, A ver, excelente idea, profe. el representante del grupo número 7 que nos haga la presentación.
tratemos de utilizar el tiempo, a no ser que haya un comentario específico. Por favor. ¿Ya? ¿Empiezo? Sí, sí, sí. Aunque faltan grupos. No, ya deben haber venido todos. A ver, voy a... ¿Qué otros Sí, grupos participan? para que nos haga la presentación. Bueno, buenas tardes con todos. Somos el grupo número 7. Hemos tratado de analizar el método FODA en cuanto a los procesos de participación ciudadana. Hemos ubicado las fortalezas como primera fortaleza. Hemos señalado que existe un equipo técnico debidamente capacitado en procesos de planeamiento. Luego, organizaciones sociales debidamente organizadas y reconocidas. Agentes participantes capacitados por el equipo técnico. Y apertura democrática y participativa del gobierno local. En cuanto a las fortalezas. En cuanto a las oportunidades que pueden presentarse para que la ciudadanía participe, hemos ubicado los talleres del proceso de presupuesto participativo, las asambleas públicas, las rendiciones de cuenta, las sesiones de consejo y los talleres en la formulación del PDC. En las debilidades hemos observado que hay una baja participación de la ciudadanía, escaso nivel de difusión de los procesos de planificación, bajos niveles de recursos financieros para el programa de inversiones y bajos niveles de actividades sensibilizadoras. En cuanto a las amenazas, hemos señalado que existen agentes participantes residentes en sectores lejanos que no cuentan con recursos económicos para trasladarse a la provincia para participar en los talleres. Ahí también se puede dar un sesgo político en los dirigentes sociales. Falta de concientización de la problemática socioeconómica de su entorno territorial por parte de los actores sociales de un determinado territorio. Y descontento de la población cuando no les priorizan las obras. Bueno, eso es lo que hemos podido analizar en este método FODA en cuanto a los procesos de participación ciudadana. Gracias. ¿Aló? Estaba hablando solo, suele suceder. A ver, tenía el micrófono apagado. A ver, un tema metodológico creo que es importante ver y analizar, ¿ya? Esta herramienta también permite reflexionar estratégicamente en la medida que yo como decisor o como promotor o como responsable de los procesos de participación ciudadana puedo identificar fortalecer los procesos a partir de la identificación de las oportunidades. Entonces, en la reflexión estratégica siempre se dice que la fortaleza más la oportunidad significa el éxito. Y la debilidad más la amenaza significa el fracaso. O sea, cuando se junta una debilidad con una amenaza, la debilidad es la puerta de entrada de la amenaza. Y en la fortaleza de la oportunidad es lo que yo tengo importante como algo positivo mío, me permite entonces eso aprovechar la oportunidad. Entonces, esa alianza, digamos, de elementos, podrían significar éxito y fracaso, ¿de acuerdo? Entonces, precisar los elementos es importante, porque podemos, por ejemplo, de las amenazas hay que cuidarnos, ¿no? Pero si el origen de la amenaza, digamos, no necesariamente está donde suponemos que está, sino está en el interno, es una debilidad, ¿no? Por ejemplo, agentes participantes residentes en sectores lejanos no cuentan con recursos económicos. Esto de acá es un tema interno. Claro, ustedes han hecho el análisis desde su rol de funcionarios locales, ¿no? Sí. ¿Cuál es el grado de compromiso que tiene la ciudadanía para comprometerse, para impulsar, para ser parte de los procesos de participación?
Al parecer es una debilidad, ¿no? Está acá como debilidad, ¿no? Sí. Al parecer se presenta ahí como una debilidad. Las asambleas públicas, por ejemplo, ¿es una oportunidad? ¿Quién provee? ¿Quién oferta esas asambleas? La misma municipalidad, las Entonces, autoridades convocan en audiencia pública. Entonces es una fortaleza el proceso. Es una herramienta que la municipalidad utiliza, entonces es una fortaleza el proceso. La rendición de cuentas, por ejemplo. No son espacios para consolidar participación ciudadana. Sí, claro, por supuesto. Pero, por eso te digo, eso la municipalidad lo ejecuta, ¿verdad? Sí. Si la municipalidad lo ejecuta, es una fortaleza. O sea, iría acá. Si esas asambleas públicas están promovidas por un agente externo, algún ministerio, una ONG, ¿no? Puede promover estas asambleas públicas, entonces sí se convierte, sí es una oportunidad, porque está promovido, está impulsado por terceros, digamos. Pero si lo manejamos desde la municipalidad, es una fortaleza. ¿Me explico, no? Entonces sí es importante identificar dónde se origina este elemento que hemos colocado aquí, si es que podemos tomar decisión sobre esa acción, sobre ese proceso, sobre ese proyecto, ¿no? Porque puede haber incluso proyectos que podemos aprovechar o sumar al fortalecimiento de la participación. Ok, bueno, por lo demás, muy bien el trabajo que ustedes han realizado como equipo. Bien, adelante. Por favor, el grupo 9. Muy bien. Para que pueda, o le puedo leer. ¿Por qué no? A ver. A ver, para fortalecer el proceso de la participación ciudadana, sí hemos hecho... Un momentito, por favor. Los amigos del grupo 7, por favor, podrían sacar la pantalla. Ya. Bueno, anfitrión. ¿Escuchó? Ya, ok, perfecto. Ya. Ya. Gracias, ahora sí. Ya. Ya. Hemos identificado en fortalezas la difusión de acceso a la información pública, la transparencia de la información, conformación de equipo técnico especializado en los procesos que se desarrollan para, ¿cómo se llama?, trabajar esas necesidades de la población, y la ciudadanía organizada a través de sus agentes participantes, de las sociedades de base, las diferentes sociedades de base que ya se encuentran establecidas, ¿no? Las oportunidades, la participación, ¿no?, en sí de la sociedad civil en todos los procesos, de todos los sectores culturales, sociales, políticos, participación democrática, ayuda a contribuir al mejoramiento de la población, buscar capacitación a través de las empresas privadas a la población, debilidades, la falta de difusión a veces de los procesos que se dan en la convocatoria de la ciudadanía, falta de organización, coordinaciones entre instituciones, ¿no?, para el desarrollo de la ciudadanía, escasa participación en la información ciudadana. En amenazas tendríamos los medios de comunicación, a veces no difunden, ¿no?, otra cosa que no es, así, o distorsionan la información que corresponde a las actividades y malinforman, ¿no? Malinforman, esto ocasiona un malestar en la población. La falta de compromisos de la población en algunos casos, sí, desconfianza hacia
hacia los comités que a veces se forman de fiscalización, o la falta de ellos a veces en la intervención para la ejecución de sus actividades, sus proyectos. Profesor, eso es lo que hemos podido analizar. Muy bien, muy bien, muy bien. El siguiente grupo, por favor, el grupo 5, ¿no? 975. Amigos del grupo 5. A ver, por favor. Estábamos esperando a la señora Nora, que era la que estaba haciendo las diapositivas. Ya no está. El grupo 3. Sheila. Hola, buenas tardes, profesor. Grupo 5. Grupo 5. Muy bien, grupo 5. Comparte la pantalla. Nora. Sí, estamos tratando de compartir pantalla porque no se puede. A ver. No podemos compartir pantalla, pero puedo leer. Ya, ok, lee. Puedo leer, sí. A ver, pero sí. También se evalúa. Ya. Entre las fortalezas que tenemos en el grupo, tenemos, por ejemplo, que existe debilidad de mano de obra, disponibilidad de mano de obra, o sea que la comunidad participa bastante ya en diferentes actividades. La segunda fortaleza que tenemos es que la población participa activamente en las actividades a los que son invitados por parte de la municipalidad. Otra fortaleza que tenemos es que tenemos creación de asociaciones con amplia participación y con objetivos claros. O sea, nuestras asociaciones están debidamente legalizadas y tienen sus objetivos, su horizonte al futuro lo tienen bien claro establecido. En las oportunidades tenemos buenas relaciones y articulación entre los gremios, entre las organizaciones sociales comunitarias y entre los gremios con las instituciones públicas. También tenemos otra oportunidad que es que tenemos en la actualidad Sechura con sus productos de exportación, tanto agrícolas como pesqueros. Estamos demandando mercados externos para exportar nuestros productos, o sea, marinos agrícolas. Entre las debilidades que tenemos en nuestro grupo tenemos la creación de sociedades con poca estabilidad en el tiempo. Y tenemos que tenemos ya el avance en las amenazas tenemos el avance tecnológico que permite el crecimiento y desarrollo de la provincia. A veces no es de fácil acceso y llega muy tarde a nuestra provincia. Y tenemos también otra amenaza, la exigencia de altos estándares de calidad de los productos marinos en los mercados. Por ejemplo, en los mercados internacionales, para nosotros poder exportar nuestros productos tenemos que cumplir bastantes requisitos que a veces no son alcanzables a nuestra población. Esa es nuestra foda que hemos encontrado en la participación de la sociedad, de la seguridad ciudadana, de la sociedad civil. Muchacha. El profesor. Muy bien, muy bien. Les decía hace un rato que el tema metodológico importante para que
lo que hemos hecho sea una herramienta realmente de decisión, sí es muy importante el tema metodológico. El tema metodológico implica, por ejemplo, que ser consciente de que en las oportunidades y en las amenazas, nosotros lo aprovechamos o nos cuidamos, en la medida que nosotros no podemos tomar decisiones sobre eso. ¿Ya? No tomamos decisiones sobre ni las amenazas ni las oportunidades porque las decisiones están generadas por fuera. Si yo soy funcionario responsable del área de participación ciudadana, la política municipal, por ejemplo, podría ser una oportunidad para poder impulsar los procesos de participación ciudadana, ¿no? O la tecnología, como hace un momento se acaba de decir, de repente más que una amenaza es una oportunidad, ¿no? Esas oportunidades se tienen que asociar con los que tenemos para poder aprovecharlo, ¿no? O sea, esa reflexión es importante porque de repente colocamos algo que no es una oportunidad o no vemos, o no lo ubicamos en su lugar, porque les digo, para la construcción de estrategias a partir de esta herramienta implica el saber aprovechar oportunidades, ¿no? Y aprovechar oportunidades significa que saber identificarlas primero. O sea, hay que saber con claridad cuál es la oportunidad para nosotros articularnos. ¿De acuerdo? Bien, bien, gracias por el trabajo elaborado. El grupo número 3. El grupo número 3, por favor. Muy bien. Buenas tardes. Bueno, Buenas vimos tardes. un cuadro. Hola. Hola. Sí. Bien, bien, preséntalo. Bien, ya lo tenemos en pantalla. Buenas tardes. Mire, nosotros estábamos viendo entre las fortalezas, oportunidades y debilidades y amenazas de la siguiente forma, ¿no? Fortalezas, bueno, yo había visto habíamos hecho un cuadro, no sé si presentan bien el cuadro resumido que habíamos hecho el FODA, por favor. Está en pantalla, creo. No, ese no es. Hola. Hay otro. Sí, habíamos hecho otro cuadro, no sé si tienes ahí a la mano. Profesor, disculpe, Liliana Seminari, ¿qué grupo está ahí? Porque nosotros sabíamos con mis demás integrantes grupo 3. Usted es en grupo 1 son ustedes. Grupo somos grupo 1, perdón, somos grupo 1, no, disculpe. Por eso decía yo. Ya. También me parecía raro ese cruce que había. Yo decía quién habla. Yo estaba, bueno, gaje del oficio, hay que seguir nomás. Sigamos. Profesor, buenas tardes. Bueno, entre nuestras fortalezas, lo que nosotros hemos encontrado es la existencia de comités para seguridad ciudadana, en la cual aquí es un arduo trabajo con la ciudadanía, la unidad local de empadronamiento, actividades culturales, que ahí es una relación entre toda una población, solidaridad de la comunidad, trabajo articulado con defensa civil, las disposiciones del gobierno nacional al gobierno local o en este caso al gobierno provincial, la existencia del centro de salud, servicios básicos, la luz, el agua, buena relación institucional. Aquí digamos, por ejemplo, la articulación que existe entre la provincia con sus distritos, el reconocimiento de los medios de comunicación, fortalecer la implementación de los recursos institucionales de educación y participación ciudadana. En respecto a las oportunidades, tenemos el respaldo de las diferentes instituciones públicas o privadas a través de los convenios. Programa de cooperación internacional orientada a apoyar a los gobiernos locales, el interés de los ciudadanos extranjeros hacia nuestra provincia, desinterés, compromiso del gobierno municipal provincial al proteger a la ciudadanía, el potencial humano y la tecnología.
Con respecto a las debilidades, la falta de los recursos económicos, más aún en esta situación de que se ha reducido la transferencia a todo, creo que a todas las municipalidades. La falta de estudios secundarios de la población para su formalización de los programas productivos. La falta de asistencia del nivel de las relaciones institucionales con entidades de los sectores productivos. Contaminación ambiental por parte de las empresas industriales, que sí existen en nuestra provincia y hay muchas. Entre nuestras amenazas, discriminación e indiferencia por las personas que sufren el COVID. Aquí las personas no cuentan mucho con ese apoyo. El cambio climático, vayamos en lo que es el sector pesquero, tiene sus temporadas, como se dice, o depende del clima. Invasión de la población externa. Yo creo que Sechura es una provincia que ha sido invadida por personal o personas del sur. Pérdida de confianza y credibilidad de las autoridades con la provincia de Sechura o ese respaldo que a veces necesita la provincia, ¿no? Apatía o falta de interés de parte de la población en estos momentos del COVID. Digamos así, el desinterés o la toma de conciencia y la pérdida de identidad cultural. Muy bien, muy bien. Importante, aquí salió el tema del COVID, un elemento que podría tener una influencia negativa en el proceso de participación ciudadana, ¿no? Claro, estamos en un escenario que nos plantea ciertas actitudes frente a los temas participativos, ¿no? ¿Ustedes creen, por ejemplo, una reflexión, ¿no? Que va a haber un mañana, de todas maneras, el COVID va a pasar, y estos escenarios, acciones de indiferencia, ¿ustedes creen que se van a mantener? Yo creo que sí. Más aún porque, bueno, existe el tipo de política, de que a veces la gestión actual que domina en la provincia, bueno, también es atacada con las personas de que o no lo dejan trabajar por el rango político. Por la diferenciación, por la diferencia política. Exacto, el desinterés o el ataque, como se dice, si no pueden o no los permite trabajar con la potencialidad. Ya, Eso de hecho, creo que existen a nivel provincial o nacional, diría yo. Claro, con mayor razón se hace falta y se hace necesario visualizar eso, lo que va a venir para implementar estrategias, ¿no? De fortalecimiento de los procesos de participación, ¿no? Ese es un tema que va a quedar pendiente ahí, ¿no? Muy bien, gracias por ese aporte que ustedes han puesto aquí en sus reflexiones. El grupo número 1. Gracias. Hasta a ti, gracias. Buenas tardes. Ahora sí, Edgar. Bueno, la idea del grupo ha sido en forma genérica, no necesariamente para la municipalidad de Sechura, entonces por eso que en forma general, por si acaso. Entonces, en la fortaleza se me ha puesto que hay un instrumento de la ley marco del presupuesto participativo, ¿no? Entonces, el otro tema que me ha puesto que casi todas las municipalidades y entidades tienen el área de participación ciudadana, vecinal. Entonces, hay un registro y se puede cursar oficios, invitaciones para que puedan asistir al presupuesto participativo, ¿no? También estamos en el tema de participación de dirigentes. Tenemos para empezar, todos tenemos un plan de desarrollo concertado, que es un instrumento de gestión. Entonces, y la articulación entre instituciones del Estado, que es importante, ¿no? Como fortaleza. En oportunidades, tenemos la previsión de proyectos basados en la participación de la ciudadanía y en la realidad, ¿no? También, por otro lado, tenemos ya la mayor participación de mujeres y jóvenes. Entonces,
el tema que las mujeres participen incrementa también el tema de las oportunidades y también que los jóvenes ahora ya están incluidos en todo el proceso del presupuesto participativo, ¿no? Otra oportunidad es el conocimiento del área geográfica en el que se desarrolla. Entonces, nosotros tenemos que tener conocimiento. Por ejemplo, ahí sí hemos puesto un ejemplo, como Sechura tiene pesca, agricultura, tiene minería, arte, turismo también, y otras cosas más, ¿no? Que se podrían aprovechar dentro de lo que serían las oportunidades. Como debilidades tenemos la falta de conocimiento del PDC, ¿no? Entonces, los agentes participantes generalmente no conocen bien el plan de desarrollo concertado, ¿no? También tenemos una debilidad del desconocimiento del banco de proyectos. ¿A qué nos referimos? Es que hay una gama de proyectos que ya están elaborados y que no se conocen, que ya existen, y por lo tanto hacemos un gran esfuerzo y un gran gasto para nuevamente ponernos a elaborar un proyecto que quizás tiene las mismas connotaciones que otros, lo que faltaría es la actualización del mismo. Entonces, después tenemos la difusión limitada de los talleres del presupuesto participativo, también lo hemos escuchado en otros grupos, que también creo que todos coincidimos, ¿no? Que no es muy buena la difusión, no hay una participación también de los otros medios de comunicación que se aunan justamente a un presupuesto participativo. También tenemos que la falta de liquidez financiera para el proceso de presupuesto participativo hace a veces que no podamos contratar profesionales con experiencia para hacer justamente esta labor de capacitar a los agentes participantes. De tal forma pues que les hubiésemos mostrado ya que es un PDC y también el tema del banco de inversiones, ¿no? También las amenazas tenemos la burocracia en los procesos administrativos. Tenemos que mejorar lógicamente, ¿no? El Estado, ahora con este tema de la pandemia estamos tratando de mejorar en el tema tecnológico porque ya de alguna forma eso también va a dar agilidad a los procesos y un seguimiento a los mismos, ¿no? Que a veces se perdía el documento en una área o se extraviaba o se traspapelaba o no se le daba la atención adecuada. También era uno de los problemas, más aún en los procesos participativos. El otro tema es la falta de capacidad financiera para todos los proyectos, ¿no? Priorizados sobre todo, ¿no? Entonces, si priorizamos a veces, no alcanza el dinero para poder financiarlos, ¿no? Entonces, ese es uno de los problemas que también se presentan. El otro tema es la falta de liderazgo, ¿no? Generalmente, a veces, los supuestos líderes también tienen conflictos internos dentro de sus propias comunidades para ponerse de acuerdo qué proyectos pueden plantear en el presupuesto participativo, ¿no? También hay un tema que es el falta de conocimiento de derechos ciudadanos, ¿no? Ese es un tema que se viene trabajando para ver cuáles son tus derechos y que tienes derecho lógicamente a participar y a ser representado para que puedas tú exponer qué proyectos te pueden ejecutar, ¿no? Y por último, hemos visto en otras zonas que hay una influencia política, pues, ¿no? Entonces, que también afecta al mismo presupuesto participativo, ¿no? Eso es lo que hemos podido avanzar, profesor, en forma general, no centrados en ningún sitio. Muchas gracias. Claro, no necesariamente se ha pensado en un territorio, pero interesante la visión también, ¿no? Porque nos hace ver que esto es un tema sentido de manera común en varios lugares, ¿no? Es como hacer una aproximación, un análisis, una evaluación de la participación ciudadana en términos más probablemente regionales, ¿no? Muy bien, esa mirada también es interesante, como que estos temas nos podrían afectar a la mayoría, a la mayor cantidad de distritos que tenemos, ¿no? Muy bien, ese aporte me parece muy bien. Creo que falta el grupo 9, ¿no? No, grupo 1. ¿Qué grupo 1, ingeniero? No, faltaba el grupo 9, digo. No, a ver, creo que sí, faltaba el grupo 9. Sí. Gracias. Lo del grupo 9, por favor. Profe, ya participé, disculpe, el grupo 9. Ya, ok. Entonces yo El 5 faltaba, creo. El 5 faltaba, tiene razón. Muchas gracias por la aclaración. Ya. El grupo 5 ya participó. El 5 ya expuso. Ya, ok. Entonces, bueno, terminamos ahí. Bien, muy bien los aportes. Estos ejercicios son muy importantes en la medida que nos permite construir alternativas de solución. Le decía hace un momento, ¿no? El razonamiento estratégico tiene que ver con
qué tanto podemos aprovechar las oportunidades. Por eso es que precisión de las oportunidades es clave para poder construir alternativas, ¿no? ¿Qué amenazas me pueden afectar en el razonamiento estratégico? Las amenazas están fuera, son algo malo que sucede fuera, no lo controlo, pero esa amenaza me afecta porque ingresa a través de mis propias debilidades. Entonces yo tengo que buscar una manera de cómo detener esas amenazas a través de la solución o de la administración o de la mejora de esos puntos débiles que tengo, ¿no? Ese es el criterio de la reflexión estratégica que establece acá, ¿no? Y por el lado positivo, evidentemente, es una debilidad, por ejemplo, puede ser un impedimento o un pie forzado o una traba para yo aprovechar la oportunidad. Porque las oportunidades se tienen que aprovechar, se tienen que, digamos, incorporar al territorio, ¿no? Los procesos de formación, el desarrollo tecnológico, por ejemplo, sí se puede identificar como oportunidades. De hecho, estas herramientas, y ahora esta pandemia nos llega a demostrar, por ejemplo, que las herramientas de información y comunicación han avanzado, que nos permiten intercambiar y producir conocimiento con estas herramientas tecnológicas, ¿no? Y que es cierto que todavía tenemos, como país, de repente, todavía reclamamos el tema de la calidad de la señal, ¿no? Porque una buena cantidad de nosotros a veces tenemos problemas de señal para poder, o de mantener la señal para poder estar un periodo de tiempo como el que se prevé, casi 3 horas, ¿no? Pero de hecho ya hay un avance en haber cubierto el territorio nacional y ahora es lo que nos facilita, pero todavía hay que ver cuándo esta señal se mejora, se le da calidad a la señal que tenemos, ¿no? Entonces, si esto es algo que la tecnología, el desarrollo tecnológico nos permite acceder, eso lo podemos hacer a través de nuestra fortaleza, o sea, de las cosas buenas que tenemos que lo utilizamos como palancas para poder aprovechar esa oportunidad, ¿no? Incluso nuestras propias fortalezas pueden ayudar a minimizar nuestras debilidades, porque lo que tenemos que manejar es incrementar y fortalecer esa fortaleza de manera tal que pueda controlar los alcances de la propia debilidad, y esa situación, esa compensación que puede darse, lo permite aprovechar. Ese es un poco, digamos, lo que quería afirmar a propósito del trabajo que han hecho y afirmar también la importancia que tiene la herramienta que acabamos de dar, ¿no? Miren, profesor, si me permite. Sí, por supuesto. Mire, dentro del enfoque que nosotros hemos visto en el grupo 4, bueno, tenemos una cuestión que parece ambigua, ¿no? Es el tema, por ejemplo, de que las amenazas se pueden convertir en oportunidades, ¿no? El fenómeno del niño es una amenaza que no la sabemos aprovechar, porque como hay ingreso de la corriente del niño, con ello conlleva a la aparición de otras especies. Otro tema es que en el desierto llueve y hay oportunidad de sembrar algodón. Se da la oportunidad para cultivo de especies hidrobiológicas, ¿no? Eso es importante también verlo. Ese era mi enfoque. Gracias. Daniel, ayúdame con el control del... ¿Aló? ¿Aló? No, aquí estamos. Había una interferencia. Ok. Javier, es interesante tu razonamiento, pero a ver, cuando identificamos, en el momento que identificamos la amenaza, en realidad todavía no nos ataca, ¿cierto? Claro. Cuando nos ataca o cuando ya se activa, es probable que esa situación encarne o provea una oportunidad. Por ejemplo, ahora mira el tema de la pandemia, creo que es el tema hace poco que tuvimos el fenómeno del niño, ¿no?
Claro, es que las pandemias están enfocadas dentro de lo que son los desastres naturales y antrópicos, o antrópicos, sí, ¿no? sí, pero por eso te digo, a ver, una cosa es la identificación de esto como amenaza, Claro. y otra cosa es la activación para poder convertirla eso en oportunidad, ¿no? Porque ahora, claro. Por ejemplo, la pandemia ya no es una amenaza, ¿no? La pandemia ya se activó, ya nos afectó, ya está encima nuestro. Y entonces, este escenario nos plantea un nuevo escenario. Claro. ¿De acuerdo? Y entonces, allí justamente cuando se activan las amenazas y nos afectan, es probable que hay otras situaciones en las cuales nosotros podríamos identificar o aparecen o se mueven, se modifican nuevamente el escenario, y entonces por lo tanto las oportunidades son otras, aparecen, se describen o se presentan otras oportunidades. Si nosotros razonáramos estratégicamente, permanentemente, por ejemplo, y además otro tema que es cierto en el razonamiento estratégico, que la pandemia ha sido un poco complicado visualizarlo, porque no ha venido, digamos, ni con regularidad. O sea, nos ha agarrado, es nueva, ha crecido demasiado rápido, ¿no? Digamos. Y es nueva. Es nueva, sí. Y cuando nos ataca, el escenario de no movilización, por ejemplo, que nos ha colocado, nos ha permitido visualizar los elementos que están ofertándonos la tecnología y el desarrollo tecnológico en el mundo, nos ha permitido observar eso como una oportunidad posible de aprovechar, y de aprovechar de manera inmediata. Por ejemplo, estas herramientas, ¿no? Yo también me dedico a la academia, soy docente en la universidad, y en la universidad donde yo enseño, por ejemplo, hace un año más o menos, teníamos una discusión entre docentes, una discusión. Y en la conversación decíamos, a ver, ¿es posible? Yo soy arquitecto y en la escuela de arquitectura, ¿no? ¿Es posible enseñar arquitectura por mecanismos tecnológicos, cursos así virtuales o a distancia? Y el consenso era que no había manera, porque la arquitectura es una especialidad, una profesión que hay que desarrollar, hay que ver las cosas de manera inmediata, la idea de conjunto, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esta pandemia nos ha develado un tema, que sí se puede enseñar arquitectura, porque los chicos, los nativos tecnológicos, ellos han desarrollado herramientas que nos pueden presentar y desarrollan de hecho trabajos con herramientas tecnológicas que muchos de nosotros por la edad ya no manejamos directamente, a veces ni conocemos, pero que sí pueden presentar trabajos de ese tipo. Es decir, se ha develado que es posible, ¿no? Así como estas herramientas, por ejemplo, antes los cursos a distancia los desarrollamos con una plataforma que le llamaban Moodle, por ejemplo. La plataforma Moodle tiene como 20 años, los cursos a distancia, ¿no? Y son los cursos denominados asincrónicos, ¿no? Es decir, se elabora un módulo, se diseña un módulo, y el módulo se coloca en la red para que el estudiante pueda en cualquier momento acceder y verlo. Hay un video, un texto, un examen, etcétera, etcétera, ¿no? Además, esos cursos a distancia ya hace más de 10 años que se vienen dando, ¿no? De hecho, hay universidades que ya han implementado hace muchos años este tipo de tecnologías, ¿no? Pero estas herramientas, por ejemplo, nos aproximan y nos hacen ver, son las herramientas que la SUNEDU reconoce como síncronas, ¿no? Las asíncronas son aquellas herramientas que se dan no digamos, de manera simultánea, y las síncronas son las que se desarrollan de manera simultánea y nos permiten desarrollar procesos de capacitación, de conversatorio, videoconferencias, que primero nace como videoconferencias en su coordinación, pero sirven muy bien para la capacitación. Y, por ejemplo, estas herramientas, el Zoom que estamos utilizando en estos momentos, nos permiten hacer trabajos de grupo, cosa que las otras herramientas no lo habían desarrollado. Entonces,
Este escenario de pandemia, digamos, un poco para ver la situación actual, sí nos permiten visualizar otras oportunidades. Pero eso sucede generalmente cuando ya la amenaza la tenemos encima, ¿no? Al igual que el fenómeno del niño, como tú bien anotabas, eso me parece bien, ¿no? Es decir, ha sucedido el fenómeno del niño. Eso se llama, y tú, Javier, lo conoce mejor que yo, que es el tema de la resiliencia, ¿no? Esa capacidad de ver, ¿De resurgir? de resurgir, esa capacidad nuestras habilidades cambian, varían, porque entonces empezamos a tener la necesidad de, bueno, hay que seguir adelante, ¿no? Entonces, ¿cómo resurgimos? No podemos echarnos digamos, no podemos sentarnos y a lamentarnos toda la vida de lo que ha sucedido, sino tenemos que, las cosas tienen que seguir dando vueltas. Entonces, en esa necesidad, en ese requerimiento, nuestros ojos y nuestras habilidades cambian, porque empiezan a visualizar otras oportunidades, ¿no? Entonces, esto es una reflexión muy interesante para ver, para ver digamos, el problema, la situación, oportunidades. De hecho, el curso que estamos llevando a cabo ahora, estas reflexiones sobre desarrollo local, desarrollo económico local que hacíamos la semana pasada, están muy en el escenario nosotros ahí lo hemos conversado en la escuela, están muy en el escenario de la pandemia. Este fortalecimiento de lo local y las economías, por ejemplo, la economía solidaria, ¿no? Que implica a ver qué unidades productivas y qué estoy produciendo, qué puedo producir en mi territorio de manera tal que pueda servir para el consumo interno. En el consumo interno, evidentemente, o en la economía solidaria, no hay grandes volúmenes de ganancias, no es oportunidad para la gran empresa, es oportunidad para el pequeño productor, porque puede de manera inmediata llevarle a otra persona que consuma sus productos. Entonces, esta visión, esta mirada de lo local, en nuestra opinión, por ejemplo, ahora se hace más importante que antes, ¿no? Eso es un tema que creo que hay que afirmar, ¿no? Y dentro de ello, el fortalecimiento de los procesos de participación ciudadana también son claves. Nuestra población ha sido, en las experiencias que nosotros hemos implementado, por ejemplo, se muestra un poco temerosa de desconfianza cuando se lleva el tema de la participación ciudadana a la microempresa, por ejemplo, al pequeño emprendedor, ¿no? Allí empieza a razonar de manera distinta, ¿no? No sé si les contaba, pero nosotros tenemos experiencia, por ejemplo, de haber hecho proyectos donde hemos promovido la asociatividad empresarial de pequeños productores, ¿sí? Pero cuando, ¿qué pasa, José Ipanagué? José Ipanagué está compartiendo, está buscando fodas. Que no fodas, digamos. Le decía yo, entonces promovíamos la asociatividad empresarial de pequeños productores y mira, hacíamos procesos de capacitación, le decíamos que presenten iniciativas asociadas, le presentamos un proceso de asistencia técnica para desarrollar esta iniciativa asociada. Le hacíamos elaborar un plan de negocios. Pequeños productores, micro y pequeños productores, ¿no? Y luego convocamos una especie de concurso, ¿no? Le damos asistencia técnica, convocamos un pequeño concurso con un fondo que la cooperación nos permitía manejar para que ellos accedan. Pero cuando estaban justo ya, incluso luego de haber ganado el concurso, cuando teníamos que, para poder otorgar, exigir de alguna manera los roles, las funciones, el manual que tendrían que ellos elaborar para desarrollar la iniciativa con el fondo que le íbamos a otorgar, empezaron los problemas. Empezaba el tema de la desconfianza. ¿Por qué? Porque ya había un dinero de por medio. Y eso, o sea, esas alianzas no se lograban consolidar, ¿no? Esa visión de desconfianza todavía, ¿no? A veces el pequeño productor piensa que si comparte su red digamos, de clientes con otro proveedor, que es la competencia, el otro se puede quedar con su
capital, que es prácticamente su red de clientes, y entonces por lo tanto no lo comparten. Entonces, digamos, ese nivel de confianza a veces es una limitante para poder promover y desarrollar pequeñas iniciativas asociadas. Y lo mismo pasa en la participación ciudadana a nivel social, ¿no? El nivel social tiene menos riesgo, digamos, porque en realidad se convierte en demandante, todos cierran filas y le reclaman a la municipalidad. Y ahí hay también una especie de explicación de la costumbre por qué los procesos de participación ciudadana, el proceso participativo, se solicitan, se hacen pedidos a la municipalidad, pero hay poco compromiso, digamos, de la contraparte, ¿no? Y además las solicitudes no son necesariamente integrales, o sea, pensando en la idea de desarrollo o de la promoción del territorio, sino básicamente la de levantar una bandera de lucha o de éxito, diciendo, este proyecto lo conseguí en el presupuesto participativo, ¿no? Entonces, esas cosas creo que es el momento ahora de cambiar. Es el momento de incluir agenda local. Es el momento de incluir el valor que tiene verse en el ámbito, digamos, de lo local como una potencialidad asociativa, además, pero también complementaria, ¿no? O sea, cómo yo lo que produzco puedo compartir mis excedentes, donde el valor del dinero tiene un valor relativo, ¿no? En el ámbito local el dinero podría tener un valor relativo. Luego en la pandemia, por ejemplo, y en la pandemia, nos hemos dado cuenta que para poder subsistir, la cantidad de dinero no es lo importante, ¿no? Sino es cómo te provees, cómo sales sin correr riesgo, ¿no? Entonces, creo que nos hace reflexionar en esta idea de asociatividad como personas, como individuos y también como líderes, ¿no? Creo que eso hay que tenerlo presente. Yo quisiera con ustedes ahora compartir rápidamente el tema, algunas reflexiones sobre participación ciudadana relacionado con la idea de el plan de desarrollo, ¿no? Justamente sobre los trabajos que acabamos de realizar, ¿no? ¿Qué entendemos? ¿Qué cosa hay en la planificación territorial participativa? Tiene por finalidad construir e implementar el instrumento orientador, o sea, el orientador que es el plan. Ojo que a pesar de que el plan de desarrollo podemos contar con un plan de desarrollo, y de hecho ya lo tenemos, en nuestra opinión, por ejemplo, lo que hay que ver es ahora la estrategia, ¿no? La visión puede que permanezca la misma, pero hay que plantear una nueva estrategia en este contexto. Entonces, habría que ajustar algunos elementos y habría que convocar digamos, a la población para que reconozca estas prioridades, ¿no? El plan estratégico territorial y el plan de desarrollo de ámbito mayor, ¿no? Para ver las dimensiones. Bueno, el reconocimiento que en ese momento le decíamos de estos procesos técnico, político, participativo y comunicacional. La participación debe reflejar en cada una de las etapas del ciclo de la planificación, en la formulación, en la implantación, en la evaluación y en la retroalimentación. Ojo que ahora lo que le estamos planteando que se ajuste en la formulación no es el plan, ¿no? Quizás es la parte más estratégica en este momento para ver qué es lo prioritario. Hay una instancia que está creada en el artículo 98 de la Ley Orgánica de Municipalidades, que es el Consejo de Coordinación Local, que ha tenido un éxito, digamos, relativo, ¿no? En unas municipalidades más que otras, a veces promovidas, impulsadas por las autoridades y una que otras por los propios vecinos, líderes locales, ¿no? Pero que tienen que empezar a jugar, o pueden jugar un rol importante, ¿no? Yo recuerdo que cuando se conversaba mucho sobre la importancia de este Consejo de Coordinación, se hablaba porque la autoridad finalmente, cuando es electa, se aleja de los vecinos. Y entonces el CCR era un intento de solución de continuidad, ¿no? En la relación entre gobernantes y gobernados, ¿no? Una intermediación, ¿no?
pero tampoco ha tenido la dinámica como para resolver. Entonces, muchas de las situaciones, problemas, debilidades que ustedes han planteado es tendiente a reconocer estos procesos de participación ciudadana, pero que se mueven, que demuestren directamente. Esa voluntad política que ustedes algunos grupos no han puesto, tiene que ir un poco más allá, ¿no? Para poder, digamos, tener un soporte de legitimidad en las tomas de decisiones, que es finalmente la política pública, ¿no? Se le dio estas funciones, ¿no? Coordinar y concertar el plan, proponer la prioridad de la inversión de infraestructura, o sea, por eso les digo, solución de continuidad porque es el mecanismo intermedio. Los miembros SL deberían tener base, un grupo de vecinos que estén dispuestos a colaborar con ellos, a fortalecerlo. Y democratizar, democratizar, digamos, la posibilidad, o viabilizar, o gestionar, intermediar la posibilidad de ejecución de estas iniciativas. Proponer proyectos de cofinanciamiento de obras, promover la formación de fondos de inversión como estímulo de inversión privada, otras que el Consejo Municipal, obviamente, en este modelo todavía sigue siendo, de alguna manera, posibilita esta participación, ¿no? Entonces, por eso el Consejo de Coordinación está integrado por el alcalde y los regidores y los representantes de la sociedad civil, y se plantearon como funciones: coordinar y concertar el plan, como hemos dicho, proponer la elaboración de proyectos de inversión, convenio de cooperación digital, la formación de fondos de inversión y los otros que le encargue el Consejo. ¿Cuáles son las condiciones mínimas que creemos que deben ahora implementarse en este escenario para poder ajustar la estrategia de desarrollo local, ¿no? Un conocimiento real del grupo y de su contexto, ¿no? Este conocimiento de la realidad es clave para poder tomar decisiones, ¿no? Y el conocimiento de la realidad implica el análisis de cuáles serían las bases, cuáles podrían ser las bases para apoyar en este caso específico, podríamos hablar de este proceso de recuperación. Esto implica que en este escenario que nos ha tocado vivir, una vuelta a mirar de nuestra propia realidad nos podría ayudar a definir estos elementos sobre los cuales nos podemos apoyar para impulsar estos procesos, ¿no? El conocimiento debe ser permanente, pero principalmente tratar de que forme, agrupe, consolide articulaciones, ¿no? Eso es importante. La segunda condición es de repente difundir, actualizar, o simple y llanamente incorporar en la mente de todos los actores esa imagen objetiva. Hacia dónde queremos llegar, hacia dónde estamos yendo, ese norte común, ¿no? Que esa es la visión que podría estar en el plan, ¿no? Pero ¿qué tanto eso está realmente compartido y se reconoce por todos? Eso es importante. El tercero son los niveles de organización y representatividad democrática, ¿no? Por ejemplo, en la presentación que ustedes han hecho, no ha habido un análisis más específico sobre los tipos y cantidad de organizaciones. Pero, por ejemplo, también hay que conocerlo eso, ¿no? Porque hace algunos años, por ejemplo, ha habido un debilitamiento de las propias organizaciones sociales, una delegitimidad, se han deslegitimado aquellos liderazgos antiguos, ¿no? El modelo, digamos, de nuestra propia organización ha variado en el tiempo. Antes teníamos, en todas las partes del Perú y en todas las ciudades, teníamos muchas organizaciones territoriales consolidadas, ¿no? Las organizaciones territoriales se han debilitado, o sea, aquellas que nacen por organizaciones, por asociaciones. Y han aparecido otro tipo de organizaciones sociales, ¿no? Más por intereses o por una agenda común, ¿no?
por el medio ambiente, por los vasos de leche, los comedores populares, por ejemplo, ¿no? Tiene una agenda no necesariamente territorial, ¿no? Entonces, hay una nueva forma de organización y si este escenario nos plantea qué tipo de organización es la que necesitamos o seguir impulsando y fortaleciendo. Entonces, para reconocer esa representatividad, ¿no? O sea, la remirada de esto es lo local, pandemia y toma de decisiones de gestión implica un poco construir también un modelo local, ¿no? ¿Qué es lo que mejor se adecua? ¿Qué es lo que la gente podría empezar a creer, ¿no? Esa formación de liderazgo. Obviamente, ustedes lo han puesto bien, creo, el tema de la voluntad política es importante, ¿no? Incluso los procesos de presupuesto participativo siempre tienen una cuota de voluntad política, ¿no? Y la voluntad política se mide también desde arriba, obviamente, de la autoridad, de quien ejerce la autoridad, pero también de los líderes, ¿no? Hay líderes que deciden no participar o deciden desconocer, y eso debilita, obviamente, la posibilidad de acción en el territorio, ¿no? Eso también es importante verlo, ¿no? El otro tema es contar con los recursos básicos, ¿no? No cabe duda que los recursos básicos son importantes, con las propias potencialidades, pero teniendo en cuenta las posibilidades fundamentales de crecimiento, ¿no? Es decir, hacia dónde vamos, ¿no? ¿Qué posibilidades tenemos y qué recursos mínimos necesitamos? O sea, la identificación de esto supone que la estrategia debe ser clara en la identificación de los recursos disponibles y probables de contar, ¿no? En estos escenarios, nuevamente, este escenario nos plantea ciertas limitaciones presupuestales. Entonces, ¿de dónde vamos a conseguir los recursos y dónde están presentes los recursos? Eso es importante también ponerlo en la... esto ya tiene que ver con las características de este plan, de esta estrategia, que los objetivos deben ser alcanzables. Un tema importante que muy poco se valora en la elaboración de planes son que si queremos llevar a cabo un proceso participativo y de apertura, tenemos que mostrar que lo que estamos haciendo tiene logros. Y la demostración de estos logros es que algo tiene que ser alcanzable en el corto plazo, porque eso entusiasma a la gente. Porque nos ha pasado con el presupuesto participativo cuando nosotros hacemos una revisión histórica desde que apareció, por ejemplo, en promedio, hay muy pocos de los proyectos en realidad han sido ejecutados finalmente. Eso desacredita el proceso. Entonces, plantearse objetivos alcanzables, eso siempre será un reto, ¿no? Y mostrar que el proceso es posible, ¿no? El otro elemento es compartir responsabilidades, ¿no? No podemos, digamos, individualizar o, digamos, hacer a una persona o a una sola institución responsable de todo el proceso. Conscientes que el proceso es de todos, ¿no? Totalmente conscientes también de que además hay cada organización y la gestión misma local o las instituciones que están presentes en mi territorio, las que representan al Estado tienen reglamentos, tienen normas internas, ¿no? Las organizaciones sociales tienen algún tipo de práctica, ¿no? Las comunales de repente tienen otras, ¿no? O las organizaciones sociales no tienen las mismas prácticas, ni tampoco los mismos intereses, y por lo tanto, en ese escenario es donde tenemos que avanzar, y por eso hay que compartir responsabilidades más o menos relacionadas con sus capacidades es importante. El cronograma de actividades, ¿no? El instrumento específico, ¿no? Es como, digamos, el cronograma de actividades y los objetivos y el reparto de las tareas es clave para también, para hacer seguimiento, para prestarle el apoyo y la ayuda necesaria cuando algo se ha determinado hacer pero no se está logrando. Entonces toca buscar, digamos, la forma como le brindamos el apoyo de manera consensuada. Aquí
Si falla uno, falla otro, podría fallar el proceso, y por lo tanto, no se trata de acusarlo, por el contrario, se trata de darle el apoyo para que la tarea pueda ser cumplida y los objetivos. Y el tema de la evaluación permanente, ayer veíamos que para poder evaluar tenemos que tener indicadores, tenemos que tener herramientas, ¿no? Es un poco el reconocimiento también de las propias formas que nosotros hemos iniciado el proceso, ¿no? De nuestras propias prácticas, ¿no? Y dispuestos siempre al aprendizaje, a la apertura. O sea, hay cosas nuevas que se van apareciendo y por lo tanto eso implica también que la disposición al aprendizaje debe ser permanente en todos los actores. La transparencia, que es un tema que mucho lo hemos hablado, pero a veces en la práctica cuesta un poco ser transparente, ¿no? Porque como en todo proceso siempre habrán instituciones, organizaciones, individuos que no estarán de acuerdo con todo lo que se viene haciendo. ¿Cómo luchamos contra las voces que podrían estar en contra, ¿no? Con información y transparencia, ¿no? Yo acá una última transparencia que, digamos, que plantea un poco la diferencia, ¿no? Entre estos procesos de participación consolidan o mejoran y fortalecen lo que se puede tener en capital social. Frente a probablemente estilos de gestión que están orientadas, están dominadas por el autoritarismo, ¿no? El primero se basa en la violencia, por ejemplo, ¿no? El capital social se basa en normas y relaciones de confianza y cooperación, ¿no? Normas que no necesariamente tienen que escribirse, tienen que reconocerse, ¿no? La relación de confianza son de creer uno en el otro, ¿no? Y esas relaciones se construyen. La venganza, por ejemplo, otra característica de venganza para resolver conflictos, ¿no? En capital social, instituciones de autoridad legitimada por el conjunto resuelve conflictos. O sea, la solución de conflictos se hace de manera abierta. Y se colocan los problemas en la mesa como para poder resolverlo. Y se dejan de lado los mecanismos de venganza, ¿no? Porque a veces los conflictos más causan heridas individuales o personales y la reacción posterior es el tema de la venganza, ¿no? Traición reiterada versus las conductas de confianza la genera más confianza institucional. El capital social fortalece las conductas de confianza, ¿no? Y las conductas de confianza individual finalmente terminan fortaleciendo las instituciones. Y el estilo, digamos, autoritario, de mafia, es muy cerrado, digamos, podríamos decir. Se particulariza demasiado, se individualiza, incluso las opiniones en contra se individualizan, se hacen personales, ¿no? Mientras el capital social siempre habla de grupo, de conjunto, el reconocimiento grupal, ¿no? Entonces, eso era lo que quería compartir antes de, digamos, afirmar el trabajo y cómo cerramos este primer módulo de planificación que hemos llevado durante 4 sesiones. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. Sí, un comentario, profesor Luis Chunga habla. Definitivamente la amenaza de los fenómenos naturales y antrópicos constituyen constituyen hechos que nos tienen que llevar a reflexionar sobre estas herramientas, porque estamos acostumbrados a hacer las herramientas de manera anual o ahora, como le llaman, multianual, cuando muchas de ellas nos vienen a sorprender en medio de toda una planificación. Y pareciera que todos nos olvidamos de nuestros planes de contingencia que vienen a ser las actividades de gestión de riesgo de desastres y también paralelo a ello las acciones de la planificación de acción de seguridad ciudadana que terminan
muchas veces siendo como dejada de lado en el tema de la contingencia, ¿no? Es como lo podemos hacer en pequeño, ¿no? Somos muy exigentes a los comercios de decirles, quiero tu plan de seguridad, quiero tu plan de contingencia, pero sin embargo nosotros como entidades nos olvidamos de ellas, ¿no? Que nos lleve a la reflexión que hace 2 años atrás, con lo del fenómeno del niño costero, a muchos gobiernos desde el central, ¿no? Pasando por Lima Metropolitana con las famosas frases de no se cayó, se desplomó, los agarró con los pantalones abajo, ¿no? En temas de prevención, de gestión de riesgo de desastres. Y eso nos lleva a pensar que dentro de la planificación de desarrollo concertado, la principal amenaza, que son los fenómenos naturales y antrópicos, que van de la mano con esa fortaleza que se llama el territorio que ocupamos, no lo tomamos en cuenta. Y eso está llevando a que ahora el tema de los planes de desarrollo tengan que tener otro enfoque dinámico, ¿no? Usted mismo lo dijo. Hoy esa amenaza que ya no es amenaza, sino ya es algo que se está dando, está generando nos va a generar un reanálisis para encontrar que tenemos otras fortalezas, que tenemos otras oportunidades y encontramos asimismo otras debilidades y otras amenazas, ¿no? Bueno, ese es mi aporte de lo que ahora justamente conversábamos con los compañeros cuando nos dejó el trabajo. Gracias. No, perfecto, perfecto. La amenaza, ya no es una amenaza la pandemia, ya está aquí. Al igual que cuando pasa el fenómeno del niño, ya una vez que se activó, ya no es una amenaza, ya nos afectó. Pero justamente ahora, en estos escenarios donde creo yo, ¿no? Creemos de la escuela, ¿no? Se hace más importante la planificación, ¿no? Porque eso va a continuar, la vida va a continuar de alguna manera. Y por lo tanto hay que levantar la mirada. O sea, ya no podemos quedarnos mucho tiempo quejándonos de lo que pasó, sino hay que levantar la mirada, y levantar la mirada implica ver el nuevo escenario que se ha construido, y identificar ahí estas posibilidades en este nuevo escenario. Esto es muy importante, ¿no? Alejandro Zabaleta nos dice, Alejandro Zabaleta en el chat nos hace un comentario interesante sobre el presupuesto participativo, ¿no? Ha perdido consistencia frente al invierte según el decreto legislativo 1252, por anteponerse a los acuerdos e incluso a los plazos, porque el invierte es multianual y el presupuesto participativo tiene una periodicidad anual. Lo demás, claro, ahí creo que en muchas experiencias de presupuesto participativo se han quedado se han quedado congelados en la propia metodología y en el propio tiempo, ¿no? No se han actualizado, ¿no? ¿Por qué? La pregunta probablemente tenga que ver si es que vale la pena para alinear estos nuevos instrumentos con qué decisiones estamos tomando en el presupuesto participativo, ¿no? Y qué posibilidades tienen, porque cuando se toman las decisiones en presupuesto participativo ya tenemos otros instrumentos aprobados de manera formal en otras instancias, ¿no? Por ejemplo, el presupuesto multianual. Profesor. Y entonces aparece... dime, a ver, Javier. No, mire, hay un tema que también es bastante perjudicial, es la inconsistencia en los documentos de gestión, porque creo que lo mencioné la vez pasada, cuando hay un cambio, un relevo de autoridades, no se sigue planificado. Ya no se hacen, bueno, como municipalidad tuvimos la oportunidad de pasaron 2 gestiones, se realizó, pero eso afecta bastante, porque las cosas se quedan de repente o al iniciando. Eso perjudica bastante, porque ya deberían ser políticas de Estado más que otro tipo de herramientas, ¿no? Una política de Estado tiene un ámbito más grande y un tiempo de duración más amplio, ¿no? Bueno, esa sería mi opinión. Claro, no necesariamente el periodo de gestión, ¿no? Esa es la diferencia de una política de Estado, ¿no? Sí, pero creo que de manera instrumental ha habido una preocupación, creo que ayer conversamos esto, ha habido una preocupación por alinear los instrumentos del CEPLAN y del ámbito regional, y de allí el nivel provincial y el nivel local, ¿no?
Y estos instrumentos por ejemplo, de programación multianual y todo, la idea es alinear y prever su alineamiento en todo caso, ¿no? Revisar, ver cuáles son las prioridades en cada ámbito para ver cómo se articulan a las prioridades nacionales. Porque orientados y articulados a las prioridades nacionales, permite luego que el Estado, en toda su organización, en todo su esquema organizativo, puedan implementarse las políticas, ¿no? Ya, pero esa lógica no ha tenido necesariamente su contraparte y no ha llegado al nivel de presupuesto participativo en el ámbito, por ejemplo, de los distritos de las provincias, ¿no? Ahí hay yo no diría inconsistencia, pero como dice bien, creo, Alejandro, es el tiempo, es el periodo de tiempo, ¿no? O sea, se hacen los presupuestos participativos, pero ¿qué tanto eso realmente retroalimenta? Y deberían ser retroalimentadores. Y deberían ser, los presupuestos participativos ahora deberían ser la manera como la gente empieza a reconocer esa acción desde la política. Entonces, alguien tiene que trabajar el presupuesto participativo desde el liderazgo para poder explicar cuál es el marco de acción en el cual nos permiten tomar decisiones. Ese marco de acción es el criterio de política, las decisiones de política, ¿no? Entonces, ¿a qué política, esos proyectos que ustedes necesitan vecinos, a qué política local y a su vez la política regional y a su vez nacional nos estamos articulando, ¿no? Porque eso implica esa lógica ¿no? Son los niveles de gobierno. Los niveles de gobierno. Y otro tema es los tiempos reales de ejecución. Que también, o sea, estamos haciendo los presupuestos participativos entre febrero, marzo, por ejemplo, y son para el año siguiente, ¿no? Pero ya nosotros ya hemos validado algún tipo de instrumento, ¿no? Y entonces, ¿sobre qué estamos tomando decisión, ¿no? Esa lógica todavía no termina articulándose, y creo que ahí, en realidad depende creo yo, ¿no? O sea, nosotros creemos que también hay que darle esa información a la población, ¿no? Y la población todavía tiene algunos mitos acerca de los temas del presupuesto participativo, ¿no? Hay que reconocer, por ejemplo, ustedes mismos a su momento han planteado en las presentaciones que han hecho, la gente no reconoce el estado de avance que tienen los proyectos, por ejemplo, sobre los cuales le permiten a ellos tomar mejores decisiones. O sea, un proyecto que tiene ya un perfil aprobado, tiene código invierte, tiene mejores posibilidades de ejecución. Si es un proyecto totalmente nuevo, hay que iniciar todo el proceso, y eso demora un poco más. Yo el año pasado participaba en una experiencia de presupuesto participativo, por ejemplo, ¿no? Y los vecinos y la municipalidad el monto presupuestal lo había dividido en sectores del distrito, ¿ya? Y había dicho una cantidad determinada para cada sector. Y había unos vecinos que decían, ¿no? En mi sector, en los últimos 3 años no se ha ejecutado nada de la municipalidad. Así, sí, por distintas razones, claro. Cuando revisé la ejecución presupuestal, es cierto que no se había ejecutado ninguna acción. Por distintas razones. Además, en nueva gestión, claro, hay las decisiones de toma de decisión. Nosotros no he participado, pero uno puede intuir que ha habido problemas técnicos en el momento de ejecutar el proyecto, de elaborar el proyecto y encontrar alguna dificultad técnica. Vamos a poner... Entonces, pero el asunto es que el vecino decía, bueno, como no se han ejecutado proyectos en los últimos 3 años, entonces, si me toca, vamos a poner 100.000 soles cada año. Ahora yo tengo 100 más 100 más 100, más este año tengo 400.000 soles para tomar la decisión. Ese es un momento, pero el presupuesto participativo no es acumulable, ¿no? Porque los ejercicios de gestión son de manera anual, ¿no? Esa data, por ejemplo, esa información que hay que darle al vecino de manera transparente, si no la tiene, entonces el vecino arma una serie de maneras de pensar e interpretar las cosas como deberían ser, ¿no? Entonces, eso también significa los procesos de participación, ¿no? La información clara sobre cuáles se toma decisión. Si el vecino cree o tiene la idea de que tú le estás mintiendo, de que tú le estás engañando, ¿no? O descubre que la data que le has dado entregada es cerrada,
eso altera el proceso, no te hace creíble y por lo tanto debilita también los procesos de participación ciudadana. Los procesos, por eso la participación ciudadana es un proceso que hay que tener cuidado, que son necesarios, totalmente de acuerdo, pero que hay que saber monitorear y hay que saber conducir. O sea, no solamente es convocar a la población y hacerle participar en un taller, no puede agotarse ahí, ¿no? Es una manera permanente de tener relación. Otro tema asociado a los presupuestos participativos de ejecución del presupuesto casi no aparecen, no están, por distintas razones, ¿no? Atribuirles a la municipalidad, atribuir a la propia vecina, a quien se puede atribuir a muchas veces el hecho de que no funciona, y por lo tanto, se supone que los comités de vigilancia son los que, digamos, nos permiten, a través de ellos, explicar las razones por las cuales los proyectos no se llegan a ejecutar, ¿no? Entonces, si esto no se devuelve a la comunidad empieza a tener su propia manera de interpretar. Bueno, gracias por su participación, eso me parece muy interesante. Quiero, los minutos que quedan, afirmar cómo cerramos el proceso. En nuevas formas de capacitarnos, en nuevas formas de intercambio, ¿no? Estas herramientas tecnológicas nos permiten llegar a ello, ¿no? Y gracias a ustedes también por creer en esto, ¿no? En la escuela mayor siempre hemos tratado de presentar alternativas de solución, alternativas de trabajo para no impedir los procesos formativos, ¿no? Que no haya ninguna barrera para que estos procesos de formación sean permanentes, sean constantes, y en cada oportunidad, en cada problema, en cada situación problema, que tengamos o desarrollemos habilidades para encontrar, como hace un momento hablábamos, encontrar las oportunidades, porque finalmente, como suele suceder, el mundo sigue dando vueltas y hay que pensar de una manera distinta tal vez, pero hay que pensar que esto nosotros como seres humanos tenemos que continuar. Y con el firme propósito también de que esta situación de pandemia, esta situación que ustedes también han planteado en los procesos participativos de pensar en el otro, que le puede dar la enfermedad, la discriminación, etcétera, etcétera, también esto que nos haga reflexionar como seres humanos, que nos haga pensar que digamos, de manera positiva frente al otro, con más empatía. Y fundamentalmente pensar que el desarrollo local es posible, ¿no? Creo que ese es el principio, la lógica incluso que nos mueve a nosotros como escuela, ¿no? El desarrollo local es posible y ustedes, como funcionarios, como actores, como siendo parte de la municipalidad, que es el actor quizás más importante para impulsar los procesos, creen que lo local es posible. Muchas gracias por estos 4 días de participación y de compartir experiencias. Muchas gracias, de verdad. Gracias, Juan. A nombre de la escuela, agradecerte por las enseñanzas a los alumnos que nos han ido acompañando estas 4 sesiones que has estado con nosotros. Recordarles a los alumnos y alumnas que tienen que ingresar a la plataforma. Para eso ya me imagino que mañana deben estar los foros creados para cualquier consulta que deseen o tengan alguna duda en cuanto a los trabajos, en cuanto a lo que el docente ha impartido, tengan alguna duda, algo que deseen saber adicional o reforzar en algún caso, algún tema puntual. Juan está en el grupo de WhatsApp, también pueden escribir al correo, o en todo caso en la plataforma, en el foro que se va a crear, podemos intercambiar algunas inquietudes en cuanto a los temas que se han tocado estos 4 días. Por nuestra parte, muchas gracias. No sé si el señor Alejandro Zabaleta va a tomar la palabra antes de culminar la jornada. Sí, muy buenas tardes. Para hacerle la consulta, ¿la próxima semana va a haber clases virtuales o sería hasta la siguiente? No, la siguiente semana a las 3:30 de la tarde tocamos el tema de contrataciones con el Estado. Si bien es cierto, la próxima semana. Juan les ha dejado